En 1952, Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala, dictó la reforma agraria. En marzo del 53, el gobierno guatemalteco expropió a la United Fruit Company 219,000 acres de tierra, por los cuales le pagó $600,000 de indemnización. Veinte días después, el secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles protestó ante el gobierno guatemalteco, exigiendo que esa suma fuera elevada a $16 millones. De esa manera, lo que comenzó como un problema de una empresa privada se convirtió en asunto de Estado y adquirió fisonomía bélica cuando la Central de Inteligencia estadounidense organizó una fuerza conformada por mercenarios destinada a expulsar a Arbenz y liquidar así el movimiento político-social más importante en la historia de Guatemala. Así comenzó la invasión. John Purifoy llegó a Guatemala poco antes de la Navidad de 1953. El nuevo embajador de Estados Unidos tenía ya una sólida reputación de diplomático de choque. Estuvo en Grecia en 1949, en el momento de la insurrección comunista y de las horas sombrías de la guerra civil, y su papel no había sido desdeñable. Dinámico, eficaz, enemigo de matices y sutilezas, era el hombre de confianza del Departamento de Estado en las situaciones difíciles. A primera vista, podía sorprender que se lo relegara a una republiquita centroamericana. Parecía incluso una caída en desgracia. Este era, en realidad, el primer acto del plan de intervención de Estados Unidos en Guatemala. Las primeras reuniones de planificación del golpe de Estado tuvieron lugar en 1952, durante el final del gobierno del presidente Truman, en la cual la CIA le comunicó que el asesinato en combinación con otras operaciones paramilitares podría ser un método viable. El asunto era grave. El entonces secretario de Estado, Dean Acheson, convenció al presidente de dejarlo de lado. Cuando Eisenhower asumió la presidencia en enero de 1953, los temores habían crecido y el plan volvió al escritorio presidencial. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. La influencia de la United Fruit Company en Guatemala era grande. Propietaria de los teléfonos y los telégrafos, administraba el único puerto atlántico y monopolizaba las exportaciones bananeras. Una subsidiaria de la compañía era dueña de cada milla de ferrocarril del país. En Washington no era menos poderosa. A nivel personal y de negocios, mantenía grandes lazos con los hermanos Dulles, secretario de Estado y jefe del Servicio de Contraespionaje de la CIA, respectivamente, además de varios oficiales del Departamento de Estado, congresales, el delegado en las Naciones Unidas y otros.
Ann Whitman, esposa del jefe de Relaciones Públicas de la United Fruit, era la secretaria privada de Eisenhower. Al mismo tiempo que el golpe de Estado era planeado y llevado a cabo, el vicesecretario de Estado americano, a la sazón director de la CIA, Walter Bedell Smith, era convocado por la frutera para unirse a su staff. Tiempo después, ingresó en el directorio de la empresa. Bajo el gobierno de Arbenz, Guatemala construyó un segundo puerto atlántico, una autopista y una planta hidroeléctrica, intentando ofrecer al público una salida frente al monopolio de la United Fruit. La estrategia de Arbenz consistía en tratar de limitar el poder de las compañías extranjeras a través de la competencia directa, evitando la confiscación de bienes. Claro que esta política no pudo ser seguida en tanto se trataba de la tierra. De esto se enteró apenas llegado, al día siguiente de su primera conversación con Jacobo Arbenz, el embajador Purefoy. Inmediatamente envió un informe confidencial al Departamento de Estado. Sus conclusiones eran categóricas. A su juicio, no había tiempo que perder. La frase que define la política del Departamento de Estado para esa situación la dio el propio Eisenhower en una reunión secreta. Arbenz se tiene que ir, no importa cómo. La preparación de un plan de acción se encomendó a Foster Dulles, que se reservó su condicionamiento diplomático. Su hermano Allen reunió un grupo de especialistas encargados de poner a punto una operación militar. Finalmente, una fuerza paramilitar fue entrenada e infiltrada clandestinamente en el país para crear presión dentro del aparato gubernamental y persuadir a los jefes militares de cooperar en un golpe contra Arbenz. Así, en marzo de 1953, la CIA tomó contacto con oficiales de tendencia derechista pertenecientes al ejército guatemalteco y arregló una provisión de armas, presupuesto al cual la United Fruit donó $64,000 en efectivo. El coronel Castillo Armas le proporcionó a la CIA una lista de 58 personas para que fueran asesinadas. La CIA, a su vez, redujo la lista a la mitad, considerando que 20 serían suficientes. Los grupos K, nombre con que se denominó a los equipos de asesinos entrenándose en Honduras, recibieron en enero de 1954 20 silenciadores para rifles calibre 22, en una encomienda especial remitida por la CIA. Al mismo tiempo, los oficiales pidieron que la orden de comenzar con los asesinatos fuera confirmada. No hubo respuesta por parte del Departamento de Estado. Algo no andaba bien. En enero de 1954, cuando estaban por comenzar los asesinatos, la operación sufrió una demora. Un juego de copias fotostáticas llegó a manos de Arbenz. Los diarios guatemaltecos publicaron cartas de correspondencia firmadas por Castillo Armas, Somoza y otros, documentos que revelaban la existencia de planes de sabotaje e invasión, los cuales involucraban al gobierno del norte. El Departamento de Estado norteamericano respondió tildando las acusaciones de ridículas y falsas, y renegó de hacer más comentarios para restarle importancia. La revista Time publicó un editorial restando credibilidad a las noticias, el cual concluía sugiriendo que podrían haber sido creadas en Moscú. El New York Times, a su vez, reportó que observadores latinoamericanos en Nueva York opinan que las acusaciones tienen sabor a influencia comunista. Y la CIA continuó entonces sus preparativos como si nada hubiera sucedido. El gobierno guatemalteco, en respuesta, emprendió la tarea de negociar armamento en Europa. Primero en Occidente, sin éxito, y luego en el este, en Checoslovaquia, donde se lo recibió con los brazos abiertos. La llegada a Puerto Barrios del carguero Algen, lleno de material militar para Guatemala,
le ofreció una excusa inmejorable al Departamento de Estado. Foster Dulles acusó inmediatamente al gobierno guatemalteco de tener el ejército más poderoso de América Central. Somoza, desde Nicaragua, ordenó a su embajador regresar a su país. El embajador hondureño se fue a Honduras y los Estados Unidos entregaron inmediatamente armas a estos países, donde los contrarrevolucionarios, al mando del coronel Castillo Armas, comenzaron a entrenarse para invadir Guatemala. 30 aviones fueron asignados a la operación, estacionados en Nicaragua, Honduras y la zona del Canal de Panamá, para ser operados por pilotos americanos. Armas de origen soviético previamente inutilizadas fueron preparadas con el propósito de plantarlas en Guatemala para reforzar el argumento estadounidense que hablaba de una intervención rusa. Al mismo tiempo, transmisores de radio fueron distribuidos, uno de los cuales fue emplazado en la azotea de la embajada americana en la capital. Se intentó una operación de sabotaje contra el tren que transportaba desde el puerto a la ciudad las armas checoslovacas recién compradas por el gobierno. Sin embargo, una lluvia torrencial inutilizó los detonadores emplazados en las vías del ferrocarril, obligando a los atacantes emboscados a abrir fuego antes de tiempo. Como resultado, un soldado murió y otros 3 fueron heridos, pero el tren llegó a destino. En cuanto al ejército guatemalteco, la ostentación con la que Estados Unidos comenzó a llevar a cabo operaciones de seguridad conjuntas con los militares hondureños y nicaragüenses sirvió para alejar de su cabeza las ideas de brindar su apoyo a Arbenz. La CIA realizó un estudio concienzudo de los legajos de los oficiales y les ofreció dinero, mientras la radio montada por la agencia los instaba a rebelarse contra el gobierno, denunciando unos supuestos planes secretos de Arbenz destinados a disolver las Fuerzas Armadas y reemplazarlas por milicias populares. La misma historia podía leerse en panfletos arrojados desde aviones que sobrevolaban la ciudad. El embajador Purifoy se reunió con un grupo de oficiales de alto rango y les recomendó exigir a Arbenz la expulsión inmediata de los comunistas que detentaban puestos en la administración gubernamental. Así lo hicieron, pero Arbenz respondió que se trataba de personas que hacían su trabajo sin representar ningún peligro, que ellos no gobernaban, sino que trabajaban como empleados públicos, y que una medida así era gravemente antidemocrática. En una segunda reunión, organizada nuevamente por Purifoy, los oficiales exigieron al presidente que abandonara el proyecto de crear milicias populares. El propio Arbenz recibió una oferta de la CIA para comprarle la renuncia. Una larga suma de dinero fue depositada en un banco suizo a su nombre, pero Arbenz, a través de un subordinado, rechazó el ofrecimiento. La Agencia de Información estadounidense, USIA, comenzó a distribuir una serie de aproximadamente 200 artículos entre los principales periódicos del continente, donde se criticaba el viraje al comunismo del gobierno de Arbenz, a la vez que repartió 100.000 copias de un panfleto titulado Cronología del comunismo en Guatemala. El cardenal Francis Spellman de Nueva York, un prelado por entonces poseído por el anticomunismo y más temeroso de los cambios sociales que del propio Dios, fue visitado por la CIA. ¿Tendría su reverencia la amabilidad de reunirse con Mariano Rosell Arellano, arzobispo de Guatemala? Encantado, por supuesto. En abril de 1954, una carta pastoral fue leída en las iglesias católicas guatemaltecas, llamando la atención de la congregación
para que advirtieran la presencia de un demonio llamado comunismo y llamando a levantarse como un solo hombre contra este enemigo de Dios y del país, o al menos no participar en la defensa de su aliado, el presidente Jacobo Arbenz. En mayo, la CIA organizó un congreso contra la intervención soviética en Latinoamérica en Ciudad de México. En el mismo mes, Somoza llamó a su cuerpo diplomático y con enérgica voz les explicó que la policía acababa de descubrir un cargamento secreto de armas rusas cerca de la costa del Pacífico y que se trataba de un plan soviético para convertir a Nicaragua en una nueva Corea. Well, I saw my baby walking. Las primeras tropas de Castillo Armas cruzaron la frontera en la tarde del jueves 17 de junio de 1954, utilizando 3 ejes principales de penetración. Partiendo de Macuelizo, de las ruinas de Copán y de Nuevo Ocotepeque, era el día de Corpus. En la capital se ignoraba todavía que acababa de empezar la invasión. No se haría oficial hasta el día siguiente, viernes, con los primeros bombardeos en San José y Puerto Barrios. Mientras las estaciones de radio de la CIA retransmitían el mensaje, esa tarde los aviones volvieron a presentarse, esta vez para arrojar metralla y bombas de fragmentación sobre el Palacio Presidencial. Durante la semana, los ataques continuaron sobre puertos, depósitos de combustible, barracas militares, el aeropuerto internacional y diversas escuelas. 9 personas, incluyendo una niña de 3 años, fueron reportados como bajas. Un número de casas incendiadas no precisado cayó bajo las bombas incendiarias. Durante la noche, altoparlantes ubicados en el techo de la embajada estadounidense reproducían el sonido grabado de un ataque aéreo para provocar así ansiedad en los residentes del área. Toda clase de artilugios fueron ensayados para convencer a los soldados leales de que su causa estaba perdida. Hasta maniquíes lanzados en paracaídas participaron de la invasión. El Departamento de Publicidad de la United Fruit hizo circular fotografías de cuerpos mutilados y fosas comunes, como ejemplo de las atrocidades cometidas por el gobierno de Arbenz. Tiempo más tarde, Thomas McCann, jefe de ese departamento, confesó públicamente que no tenía idea de dónde habían salido las fotos que distribuyó, pero presumía que se trataba de víctimas de algún terremoto. El asedio psicológico desde las estaciones de radio fue conducido por un hombre llamado Howard Hunt, que años después alcanzaría fama por su vinculación en el escándalo de Watergate. Mientras duró el asedio, manifestaciones de protesta contra la intervención estadounidense se organizaron en 11 países latinoamericanos, cuyos gobiernos se hicieron eco. Ecuador, Argentina, Uruguay y Chile condenaron los hechos identificándolos como agresión por parte de los Estados Unidos. Purifoy, en tanto, hizo una breve aparición por Palacio. Al mismo tiempo, unos oficiales pedían a Arbenz que se separase inmediatamente de sus amigos comunistas. Arbenz se negó. Finalmente, recibió un ultimátum de su propio ejército. Le pidieron que renunciara o ellos llegarían a un acuerdo con los invasores. La CIA y el embajador Purifoy ofrecían a los oficiales dinero a cambio de que abandonaran su posición, y un comandante fue reportado por aceptar $60,000 para rendir sus tropas. Contra la pared, Arbenz realizó un intento de armar a un grupo de civiles para pelear por el gobierno, pero su propio ejército impidió la distribución de las armas.
El presidente guatemalteco comprendió que el final estaba cerca. Pocas horas más tarde, después de haber anunciado su dimisión en un discurso radiofónico, cruzó la Sexta Avenida para ir desde el Palacio Nacional hasta la Embajada de México. Aquel presidente seductor y tenido por enérgico se convertía así en un refugiado político, hundido y amargado. La inesperada renuncia de Arbenz desconcertó a Castillo Armas. Sus planes quedaron trastornados. Sus tropas tomaban posiciones para un combate que ya estaba terminado. Hubo luego un breve intermedio, una junta presidida por el ministro de Guerra, nuevas intervenciones de Purifoy que culminaron con una memorable llegada de Castillo Armas a la capital guatemalteca. Lívido, adelgazado, con las manos crispadas sobre el micrófono, el coronel Castillo Armas apareció en el balcón del Palacio Presidencial y desde allí dio su primer discurso. Luego de terminar, volvió al gran salón y se secó las lágrimas, mientras los oficiales entusiasmados lo sofocaban con sus abrazos. Castillo Armas celebró su victoria, días después, en varias formas. Solamente en julio, durante el primer mes de ocupación del poder, miles fueron arrestados bajo sospechas de actividades comunistas, muchos de ellos torturados y asesinados. En agosto, autorizado por una ley aprobada velozmente, se formó un comité que contaba con una curiosa atribución. Podía declarar a cualquier persona comunista sin derecho a apelación. En cualquier caso, en los primeros 4 meses de funcionamiento, mostró problemas matemáticos. 72,000 personas comparecieron ante el comité, pero los declarados comunistas fueron casi 200,000. Luego de la expulsión de Arbenz, la reforma agraria fue suspendida y todas las expropiaciones consideradas nulas. La United Fruit, por supuesto, recibió su tierra más un regalo extra. El gobierno disolvió el sindicato de trabajadores bananeros. Más aún, 7 empleados de la compañía, activistas sindicales, fueron misteriosamente hallados muertos. El nuevo régimen, además, le quitó el derecho de sufragio a los ciudadanos analfabetos, es decir, en ese momento, al 75% de la población activa, y disolvió los partidos políticos, confederaciones laborales y organizaciones intermedias. A esto se agregó el cierre de los periódicos opositores y la incineración pública de libros considerados subversivos, entre ellos novelas de Víctor Hugo y Dostoyevsky y toda la obra del premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Mientras tanto, John Foster Dulles envió un cable al embajador Purifoy, ordenándole que persuadiera al gobierno de arrestar a los refugiados en las embajadas y los acusara de cargos criminales, cargos tales como trabajar como agente de Moscú. El secretario de Estado argumentaba que debía negarse el derecho de asilo a los comunistas por estar involucrados en una conspiración internacional. Solo debían ser dejados en libertad, decía, si aceptaban ser enviados en avión a la Unión Soviética. Por alguna razón, Castillo Armas se negó a cumplir este requerimiento. Presumiblemente pensaría que tal vez algún día le tocaría pedir asilo a él. El 30 de junio, con el derrocamiento consumado, Dulles declaró: «La situación expone el malvado propósito del Kremlin de destruir el sistema interamericano. Arbenz fue abiertamente manipulado por los líderes comunistas, pero los guatemaltecos lograron resolver por sí mismos la situación». 3 años más tarde, el 23 de julio de 1957, Castillo Armas fue asesinado a 20 metros de aquel balcón triunfal.